Bueno, para ir retomando un poquito, vamos a comentar lo siguiente. Hablando netamente de lo que es el poder, ¿no? Y el proceso de concentración del poder revolucionario, vamos a ir recordando que comienza, ¿no? En 1810 con la primera junta, pero si nos vamos un poquito para atrás, decimos, bueno, el proceso en sí mismo se inicia con las invasiones inglesas. En definitiva, 1810 lo que marca justamente es la etapa más dura, si se quiere, de algo que se había iniciado antes. Así las cosas, y cronológicamente hablando, esa primera junta se va a convertir en 1811, como habíamos visto, en la Junta Grande. ¿Sí? Acuérdense que había una gran disputa también en torno a ello entre dos de los participantes más importantes de la revolución, como fueron Saavedra y Moreno. Esto conlleva también a que en 1811, ¿sí?, esta Junta Grande sea suprimida por un primer triunvirato. Tres personas que en el mando del Poder Ejecutivo se hacían cargo de la revolución y que supuestamente tenían que ir hacia la búsqueda de una independencia declarada, cosa que en realidad habíamos visto como ese primer triunvirato, un poco más temeroso y conservador, se mantenía fuera de esos márgenes, sino que su búsqueda más significativa era alejar a Saavedra de Buenos Aires. Este primer triunvirato entonces, y con la llegada de San Martín y el proceso que se va a dar con la Logia Lautaro, la evolución de la Sociedad Patriótica de Moreno, va a surgir un segundo triunvirato. Ese segundo triunvirato después va a ser reemplazado en 1814 por el Directorio Supremo. Pero en ese tiempo, 1813 a 1815, se da lo que denominamos la Asamblea del año 13, que tiene que ver justamente con la forma en la que se va a buscar, por medio de un Congreso Constituyente, que es el reconocido Asamblea del año 13, la elección de diversas ciudades representadas por diputados. Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, etcétera, que en definitiva las vimos hace un tiempito atrás. Y su principal y primordial objetivo, el más importante de ellos, era la sanción de la Constitución y la creación definitiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con representantes que llegaron tarde, con representantes que nunca pudieron llegar. Así es como se da inicio esta asamblea que tenía por objetivo esa búsqueda. Pero en realidad hay otro problema de fondo. Primero que Artigas envía representantes de la banda oriental con órdenes muy precisas. Tenían que pedir la declaración de la independencia, pero la organización de un gobierno federal. Sin embargo, esta asamblea estaba imbuida del control de los porteños de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces los representantes de Artigas no pueden participar. A pesar de que esta asamblea no logra sancionar la Constitución, por eso podemos hablar de un virtual fracaso de la asamblea del año 13, sin embargo logra otras cuestiones importantes como la declaración de la abolición del tributo indígena, es decir, aquello que los indígenas tenían que pagar en su propia tierra, y la libertad de culto y vientres, sin persecuciones, y es decir, la libertad de los hijos de los esclavos africanos. Sin embargo, esto no significaba concederles la libertad a los esclavos, ¿sí? Por eso hablamos de vientres, sino a los nacidos, ¿verdad? También se declara la marcha patriótica, la libertad de prensa, la marcha patriótica es el himno nacional, ¿sí? Se suprimen los títulos de nobleza, se crea el escudo nacional y se autoriza por primera vez la utilización de la escarapela. 3 años tuvieron que pasar para ello. Y se elimina virtualmente los elementos de tortura, digo virtualmente porque sabemos que esos cambios no se dan de la noche a la mañana tras una declaración, sino que son un proceso de tiempo.
Mientras tanto, el Frente Oriental, a pesar de los embates de las fuerzas revolucionarias, el Frente Realista se mantenía en Montevideo, ¿no? Entonces por eso decimos que el Frente Oriental se encontraba resistiendo. La ciudad fue sitiada 2 veces. La primera entre mayo y octubre de 1811. El virrey Elío termina firmando un armisticio con Buenos Aires y les da una tregua a ambos contendientes. Una tregua que dura muy poco en realidad. Al año siguiente se inicia el segundo sitio de Montevideo en el que actuaron en conjunto Buenos Aires y las tropas rurales de Artigas. Pero ante la falta de alimentos y recursos, los realistas intentaban incursionar en los ríos del litoral rioplatense para aprovisionarse. Ahí viene una de las cuestiones que ya habíamos hablado. Es que en una de esos intentos, en 1813 se enfrentan al regimiento de granaderos a caballo, organizado por el general José de San Martín, que yo les contaba el otro día cuando hablábamos de él, cómo había sido esa batalla. Muy interesante la estrategia utilizada por San Martín, como dije ese día. ¿De qué trataba o quién era este Artigas que tantas veces escucharán ustedes en un acayo, que tantas veces escucharán nombrar, bravo como Artigas? Tiene que ver justamente con esta especie de tregua surgida entre un caudillo de la provincia y el gobierno de Buenos Aires, que se empieza a resquebrajar, ¿sí? Porque el deterioro de las relaciones ponía en evidencia uno de los mayores problemas de la revolución: las tendencias centralistas que promovía Buenos Aires y la autonomía de los pueblos que promovían los más federales, es decir, las provincias, el resto de las provincias. Sin embargo, en 1813, el líder oriental reconoce a la Asamblea Constituyente, pero pone ciertas condiciones. Por ejemplo, querer elevar la representación de la banda oriental a 6 diputados. Y acá viene una pugna que es trascendental en todo lo que es la Asamblea, ¿no? ¿Cuántos diputados van a representar? También quería amplias atribuciones a las provincias. Pero la Asamblea, como dije, tenía un fuerte carácter centralista que estaba en realidad enarbolado por Buenos Aires. Así las cosas, las cuestiones se volvieron cada vez más hostiles. Hacia 1814 se expandía el poder y la influencia de Artigas sobre Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, que son provincias centrales, ¿sí? Así se decide abandonar el sitio de Montevideo con casi todo su ejército y dejar solo en ese frente al gobierno de Buenos Aires. Ahí, con Posadas como director supremo, se declara Artigas enemigo y traidor a la patria. Y se fija una recompensa incluso. Así la guerra se abre en 2 frentes. Primero contra los realistas y segundo contra la disidencia artiguista. Cosa que el mismísimo San Martín, yo les dejé una frase el otro día: yo no derramo sangre de mis hermanos, entendía que sin la unidad de los pueblos era imposible llevar adelante una revolución independentista. ¿Cómo vamos a tener 2 frentes abiertos? Estratégicamente se partía mal de base. Por eso San Martín también se encuentra bastante solo en los frentes externos, que eso no significa que San Martín no peleaba por su tierra, sino que al revés, hacía las cosas que había que hacer por su tierra y no estaba, estratégicamente hablando, abriendo 2 frentes innecesarios, cuando el objetivo principal era la independencia frente a los realistas. Entonces en esos meses se inician las tratativas, ¿no?, entre Buenos Aires y Montevideo para tratar de acordar una nueva tregua. Pero los gobiernos, la verdad, que estaban bastante debilitados, y en Buenos Aires se improvisa una pequeña flota donde el irlandés Guillermo Brown
buscaba contrarrestar el poder de la escuadra naval española que continuaba en Montevideo, y así disputarle a los realistas el Río de la Plata, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar de la caída de Montevideo. Esas tratativas por tregua entre Montevideo y Buenos Aires fracasan. La marina fue definitivamente derrotada y así las cosas, gran parte de la flota capturada. Al mando de las tropas del Directorio, Alvear, el general, avanza sobre Montevideo. Entonces en 1814 el gobierno realista capituló y 3 días después ingresó el ejército patriota para tomar la plaza. Algo que Alvear le va a enrostrar a un San Martín que todavía no cruza los Andes, ¿sí? Porque ya había una fuerte disputa entre Alvear y San Martín, que habían sido viejos correligionarios en cuanto a lo que era la logia. A ese nivel de recelo también tenía que luchar San Martín, ¿no? Si bien el gobierno de las provincias había logrado vencer al frente realista, la situación no era nada tranquilizante. Fernando VII ya había retornado al trono y preparaba una gran expedición al mando de Morillo. Y eso indicaba que iban a sofocar la revolución del Río de la Plata. Mientras que las disidencias entre Buenos Aires y el movimiento artiguista se agravaban, Artigas crea la Liga o el Sistema de los Pueblos Libres, junto a otras provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, que ya habían dejado de responder al gobierno central. ¿Sí? Entonces, las disidencias muy marcadas también entre las provincias y el gobierno central, las provincias de las Provincias Unidas y el gobierno central, eran bastante particulares. El Directorio intenta negociar con los artiguistas, pero finalmente el gobierno de Buenos Aires le entrega la ciudad de Montevideo a Artigas. Así es como surge un poco esta separación entre lo que es la banda oriental y el Río de la Plata. La expedición de Morillo, en realidad, finalmente se dirige a Venezuela y Nueva Granada. Eso es una primera buena noticia, ¿sí? Yo les contaba cómo Bolívar estratégicamente había pensado inicialmente muy mal el camino de la libertad, ¿no? Y de la independencia, cómo la independencia de Venezuela termina sancionándose 3 veces, porque digamos que siempre había sido repelida por los realistas. Y en este caso una de las cuestiones particulares es su ubicación, que era más cercana a la hora estratégicamente de mandar una flota desde España, ¿no? Estratégicamente convenía más ir para el lado de Venezuela. Entonces eso fue una tranquilidad momentánea, ¿no? Para el foco revolucionario rioplatense. Esa es un poco la organización que les quería dejar hoy en torno a lo que es la banda oriental, que después vamos a retomar nuevamente, ¿sí? Como ya vimos en la Declaración de Independencia, finalmente la puja de San Martín y el posterior cruce de los Andes generan los engranajes necesarios para que hoy, digamos, podamos seguir teniendo un Estado, ¿no? Que se va a configurar en torno a esa independencia de distintas maneras. El poder va a ser trabajado, o mejor dicho, pensado de distintas maneras, ¿sí? Con muchísimas oposiciones, con muchísimas renuncias, con muchísimas guerras civiles, con mucha sangre. El Estado Nacional va a surgir en torno a esa sangre. Dejamos el concepto, mejor dicho, abierto para la próxima clase y estaremos profundizando un poquito más qué pasó en todo ese tiempo en nuestra tierra. Un abrazo.